Yo soy Yolanda, soy española y estoy aquí en Perú trabajando desde el año 2002, que vine por primera vez a conocer estas tierras. Entonces desde esa época estoy en Perú y aquí en Iquitos estoy desde hace 3 años. Pues yo soy Francis, soy voluntario de Suyay y llevo aquí 1 mes y medio. Vivo en Camerún, en África subsahariana, África Occidental, y trabajo allí en proyectos de desarrollo comunitario con los niños de la selva sobre todo, y ahora pues estoy aquí colaborando con un trabajo similar en zona también de selva, pero americana, con otras gentes, otras situaciones. Yo soy David, soy voluntario de Suyay, llevo 6 meses aquí trabajando con Yolanda. Trabajo en los jardines y trabajo un poco el tema del arte, en intentar hacer el sitio un poquito más bonito. Suyay, que es una palabra quechua que significa esperanza, nació de un grupo de jóvenes que nos reuníamos periódicamente en Madrid. Teníamos reuniones, eran en una parroquia, y un poco surgió como una necesidad de todo lo que nosotros vivíamos, de todas las experiencias que teníamos y lo que íbamos viviendo, pues ayudar a los demás, ¿no? Era como tenemos una experiencia, tenemos una riqueza, tenemos mucho que dar y mucho que recibir, y qué podemos hacer con eso, ¿no? Nos planteábamos desde cómo poder hacer un mundo un poquito más vivible, tal vez por decir, o más bonito, más agradable a todos, ¿no? Y nosotros qué podemos aportar. Y entonces, el primer año ya que vinimos, pues conocimos la parte de sierra, o sea, estuvimos en diferentes lugares. Como sabéis, Perú tiene 3 lugares muy diferenciados, que son la costa, la sierra y la selva. Entonces nosotros los primeros proyectos que hicimos, las primeras intervenciones, por decir, eran en la parte sobre todo de la costa, en la parte norte del Perú. Empezamos de una forma muy sencilla con talleres, sobre todo para mujeres, porque siempre nos preocupó mucho, porque la sociedad de aquí es una sociedad bastante machista y las mujeres tienen pocas o menos posibilidades, ¿no? Empezamos a trabajar sobre todo con mujeres y hacíamos talleres, pues eran talleres siempre un poco pensando en que a ellas les sirviera para conseguir recursos para mejorar su vida, ¿no? Entonces eran talleres de manualidades, talleres de un poco de corte y confección hicimos, de tejidos, bueno, pues en esa línea, y junto con eso campañas de salud. Creo que en la nueva situación de este mundo global, todos estamos implicados con todos, entonces yo creo que yo tengo una cultura más occidental, la que me ha tocado vivir, de la que he formado parte, pero no creo que tenga por qué desentenderme de otras realidades que no son mi país de origen o mi sociedad de origen, porque creo que igual que afecta a mi nivel económico al resto del mundo y mis necesidades económicas le afecta al resto del mundo, también otra cultura como que no es mía, que se está aquí, el poder acercarme a ella y poder intercambiar es igualmente válido. Pues un poco así nos juntamos gentes con distintas experiencias, que venimos de culturas distintas, realidades diferentes, ponemos en común nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestras visiones de un futuro mejor, y ahí pues con ilusión, y luego pues empezar a buscar, ¿no? De todo, buscar los recursos que nos hacen falta, los medios, la economía, otra gente disponible para ello, ofrecer un proyecto a más gente que se pueda sumar. Y eso es algo que en Suyay se vive mucho, ¿no? Ese espacio donde poder atreverte a pensar en alto, poder contrariar, poder discutir y luego realizar, ¿no? Poner en marcha, que siempre es muy bonito. Es un lugar ideal porque es un paisaje increíble, te vas por cualquier lado, es una vegetación exuberante, los animales, los pájaros, las mariposas, ¿no? El mismo paisaje, o sea, todo es bonito, pero después empiezas a caminar por ahí y te das cuenta que junto a esa belleza tan grande hay un nivel de pobreza muy, muy, muy
increíble, ¿no? Pero la gente no tiene un médico a donde acudir en un caso de necesidad. En casi todos los lugares de la zona tienen un colegio que está hecho de buen material, ¿no? Material noble, como aquí dicen, de ladrillo, ¿no? Y buena construcción, pero no tienen los profesores. Esa realidad hace pues que se vive en una realidad de pobreza de la que es muy difícil salir, ¿no? Son unas familias muy desestructuradas muchas veces, donde la pobreza es un círculo ahí, ¿no? de madres muy jóvenes que tienen hijos muy jóvenes. Los hijos no tienen derecho o tienen el derecho, pero no tienen la posibilidad de una educación, de medicina, de salir de ahí, ¿no? Entonces, el proyecto que tenemos aquí en este momento, pues sobre todo está enfocado a la educación de los niños, no exclusivamente, pero es una parte grande, apoyarles a ellos en todo lo que es su educación integral, no la educación, pues ellos van al colegio, aquí en el pueblo hay un colegio, todos los niños que están aquí sin excepción van al colegio por la mañana, y por la tarde vienen para apoyarles a que ese nivel que tienen en el colegio pueda ser un poquito mayor, ¿no? Los profesores muchas veces no están, ¿no? Hay mucha ausencia de los profesores y los niveles son muy bajos. Entonces la tarea nuestra es despertar a los niños, a los jóvenes, a las familias que vienen, a que puedan soñar, ¿no? A soñar. Hay otra posibilidad, hay otras opciones, hay otra forma. Y una posibilidad que veíamos era el agrupar a esos niños. O sea, y quizá en este espacio que tenemos aquí, en Iquitos, que está pues muy cerquita de la ciudad, que hay medios y hay posibilidades, poder agrupar a un grupo de jóvenes adolescentes, niños y niñas, mamás o no mamás, y poderles tener aquí conviviendo con nosotros, poderles garantizar que en un periodo pues de 3, 4, 5 años pudiesen llegar a tener una educación básica, al mismo tiempo que puedan aprender oficios que de alguna forma les vayan a servir, oficios prácticos para su entorno, que es este proyecto. Nos gustaría, estamos solo en la fase de diseño, cogiendo datos de cuánta población hablamos, de qué zonas, intentando verlo mejor, y también de ver qué recursos nos podría suponer, ¿no? Tanto recursos económicos como, a partir de esto, también recursos humanos, profesionales, pero en principio sí que nos gustaría hacer un pequeño hogar piloto, a lo mejor de alrededor de 20 adolescentes, con un equipo nuestro de voluntarios adultos, y hacer un espacio familiar. Nosotros aquí trabajamos con voluntariado, o sea, lo que hacemos todos son gente voluntaria que viene de España a apoyar en los tiempos que pueden, ¿no? En las vacaciones, o hay gente que tiene más tiempo, puede venir a apoyar. También trabajamos con voluntariado de aquí, ¿no? Pero pues siendo que es de fuera, pues el voluntariado, o sea, la gente nos apoya en los proyectos que se están haciendo. Tenemos una página web que es suyay.es. A través de esa página se puede poner en contacto. Para este proyecto, ¿cómo colaborar? Pues igualmente desde el voluntariado, de poder sumarse a una familia, ensanchar ahí el corazón a una familia amazónica, como a nivel económico, porque esto supondrá también recursos.